y quiero compartir un tema titulado Trabajando con el Espíritu. Trabajando con el Espíritu. Hechos 9:31. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor el Padre, gracias te damos por esta reunión que tenemos aquí en tu templo, en tu casa. Te rogamos, Señor amado, que después de haberte cantado, alabado, glorificado, tú nos permitas, Señor amado, ahora meditar de tu palabra y que podamos ser instruidos, Señor, a través de ella. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Hermanos, esta es una frase nueva que he empezado a utilizarla, que es el título de esta meditación, Trabajando con el Espíritu. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Hemos venido hablando acerca del origen del Pentecostés, del Espíritu Santo, de los planes que el Señor estuvo hablando del Antiguo Testamento, y luego habló Juan el Bautista, habló el Señor, y después que el Señor ascendió a los cielos, se cumple todo lo que el Señor había estado hablando con el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Y al suceder eso, ¿verdad? La iglesia recibe una experiencia sobrenatural, y ya vimos que dice la Biblia que aparecieron lenguas en las bocas de ellos. Aparte de eso, hablaban en otro idioma los misterios de Dios, y también dice la Biblia que ocurrió un viento recio, ¿verdad? En el lugar donde ellos estaban reunidos. Y entonces surgen muchas preguntas en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué lo sobrenatural? ¿Y qué era lo que Dios ahora, ¿verdad? Iba a empezar a hacer después de que Él había estado anunciando por mucho tiempo el derramamiento del Espíritu? Entonces, la iglesia en ese momento, ¿verdad? No tenemos registros en la Biblia donde ellos sabían en plenitud qué era lo que se tenía que empezar a hacer en ese momento. Lo que sí ellos tenían bien claro era que tenían que hablar del plan de salvación que había en Cristo Jesús a todas las personas. Entonces, la iglesia en ese momento lo que hizo fue explicarle, ¿verdad? Recordemos el mensaje de Pedro, que los que estaban alrededor dijeron que estaban embriagados, y Pedro entonces se levanta y les dice: esto que están viendo ustedes es lo que el Señor había hablado en Joel. Entonces, a partir de ahí ya no vuelve a suceder nada, según los registros que tenemos en las Escrituras, hasta el momento en que aquel cojo de nacimiento es sanado en la puerta del templo, y que ocurre otro escándalo. Ante ese escándalo de la sanidad de este cojo, que dice la Biblia que era un hombre de más de 40 años y que todo el mundo lo conocía, que era inválido de los pies,
se presentan las autoridades, los sacerdotes y todo, y el problema es de que los que oraron por ese inválido, por ese paralítico, eran personas que le atribuían la sanidad a alguien que ellos, los sacerdotes, habían crucificado y que ellos estaban seguros que había muerto, pero que sus seguidores, los discípulos, estaban diciendo de que había resucitado. Entonces, con la finalidad de que no se vuelva a mencionar a Jesús y que no se esté diciendo que Él ha resucitado, agarraron a Pedro y a Juan, los azotaron, los amenazaron, ¿verdad? Y yo creo que ahí fue donde nos quedamos la última vez, y los soltaron. Entonces, Pedro y Juan, ¿verdad?, reunieron a toda la iglesia, y es interesante, atravesar una prueba de ese tipo, donde hay que pagar las cosas con su propia sangre, con su propio dolor, no es fácil. Entonces, reúnen a toda la iglesia, ¿verdad? Y me imagino que hubieron muchos planes para evitar estar pasando problemas, para evitar estar siendo perseguidos, custodiados, amenazados, castigados, azotados. Pero es interesante que la iglesia se une, fíjese, se une en oración, y al unirse en oración, ¿verdad? El escritor del libro Los Hechos de los Apóstoles escribe cuáles fueron las palabras que ellos mencionaron al momento que oraron. Y las palabras que ellos dijeron al momento de la oración fueron estas: Señor, fíjese, Señor, mira sus amenazas, ¿verdad? Mira, ¿verdad? En otras palabras sería: Señor, mira los problemas que nos estamos metiendo, mira la injusticia que ellos están cometiendo con nosotros, mira las dificultades que estamos experimentando por anunciar tu nombre. Señor, observa, mira los sacerdotes, cómo ellos están celosos de que nosotros ahora estamos formando otro grupo que cree en ti, que tú has resucitado de los muertos. Entonces ellos le dicen: Señor, mira sus amenazas, pero, ¿verdad? Pero a nosotros, fíjese, a nosotros, concédenos. Y esa parte es bien interesante. A nosotros, concédenos de que prediquemos en tu nombre, y que mientras predicamos en tu nombre ocurran señales, prodigios y maravillas. Y dice la Biblia que cuando ellos dijeron esas palabras, concédenos ir a predicar a pesar de las amenazas, ¿verdad? De las amenazas, encárgate tú. Y nosotros nos encargaremos de hablar en tu nombre. Pero mientras nosotros estamos hablando de tu nombre, tú muévete en ese momento trayendo milagros, sanidades y maravillas. Y oiga lo que dice la Biblia: cuando ellos dijeron esas palabras, dice la Escritura que el lugar donde ellos estaban reunidos, y vuelve otra experiencia sobrenatural, tembló y cayó por segunda vez el Espíritu Santo y los bautizó a todos, y hablaron en otras lenguas por segunda vez. Entonces, veamos qué es lo que Dios está planeando con la iglesia. Fíjese, al poner el derramamiento del Espíritu en los creyentes, y cuál es la función del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Ahora, a partir de aquí en adelante, fíjese, la iglesia tiene una manera diferente de gobernarse. Yo he estado presente en los inicios, en las reuniones y en algunos casos inicios de muchas iglesias,
Y es interesante observar cómo los principales de la iglesia se reúnen en una mesa así como estamos nosotros aquí, y cada uno tiene una idea diferente del otro. Y cada uno hace propuestas basadas en la experiencia, en los recursos económicos que se posee y en las habilidades de los hermanos que la iglesia tiene. No están mal en eso, pero lamentablemente la iglesia experimentó un cambio, y el cambio es de que la iglesia necesita, porque ese es el plan de Dios, ser gobernada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien se encarga, dice, es quien se encarga de dirigir, ¿verdad? Todito. Es más, el Espíritu Santo es el que se encarga de introducir las personas a la iglesia. El Espíritu Santo es el que se encarga en traer llenura a la iglesia. El Espíritu Santo es el que trae la alabanza. El Espíritu Santo es el que trae la palabra. Es decir, cualquier cosa que nosotros pensemos que se hace dentro de una iglesia, es increíble. Es el Espíritu Santo quien se encarga de eso. Ahora, nos puede resultar a nosotros extraño. ¿Por qué razón? Porque la tradición que nosotros vemos es que las cosas no se hacen así, no se hacen de esa manera. Si alguien trae o menciona al Espíritu Santo en una reunión de ese tipo, ¿verdad?, se mira como una persona anormal, ¿verdad?, una persona de qué dominación tú eres, o en qué ambiente te has criado. Entonces, la iglesia, fíjese, Dios la diseñó para que el Espíritu Santo la comandara. Entonces, si el Espíritu Santo es la persona que tiene que comandar la iglesia, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas de la iglesia? Bueno, lo que las personas tienen que hacer en la iglesia es preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que entonces Él quiere que se haga. ¿Me entienden esa parte? Si usted está, por ejemplo, ¿verdad?, en un trabajo material, y voy a decir unas cosas que son reales en todos los trabajos. Usted llega a un trabajo. Bueno, cuando usted llega a un trabajo, eso es muy natural, que usted comience en su mente a decir, bueno, aquí en este trabajo las cosas se tienen que hacer así, así, porque así quedan mejor, o así se produce más. Y entonces usted tiene sus criterios, ¿verdad?, en su forma de pensar cómo se debe de hacer las cosas en ese trabajo. Ahora, pero cuando viene el manager, ¿verdad?, o viene el propietario de ese trabajo, él tiene otra cosa en su mente. Entonces, ahí comienzan los conflictos, ¿verdad? Porque usted está tratando de convencer al propietario cuando el propietario tiene otros intereses. Puede ser que al propietario no le interese la calidad, sino que le interese la producción. Puede ser que al propietario no le interese la producción, sino la calidad. Puede ser que al propietario no le interese ninguna de esas dos cosas, o le interesen las dos cosas, o puede ser que al propietario le interese la inversión que se está dando. Entonces, todos esos criterios están en la mente del propietario. Ahora, pero usted está tratando de cambiar las cosas. Fíjese, y oiga esta expresión que le voy a decir. Cuando a usted no le debe de importar eso, cuando su posición no es esa posición, sino que usted fue contratado para recibir órdenes y hacer
el trabajo que le asignaron, no más, no más. Entonces, hay quienes, ¿verdad?, se quejan y dice, pero es que el trabajo aquí no se tiene que hacer así. Entonces viene y habla con otro, mira, no hagas el trabajo así, mira, hace esto, mira, no te dejes mandar por el jefe, mira. Y entonces comienzan a hacer un remolino y crean un ambiente difícil, fíjese, en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay alguien que no es el propietario, que no es el encargado, está ocupando otra posición que no le pertenece. Entonces, la iglesia, vea qué ha pasado con la iglesia. Con la iglesia ha pasado lo mismo. Nosotros tenemos a un manager, ¿verdad?, a un encargado de la iglesia. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo asigna las tareas a las personas y el Espíritu Santo acomoda las tareas, acomoda a las personas. El Espíritu Santo designa qué tareas se hacen, qué tareas no se hacen. Entonces, nosotros, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que nos hemos bautizado, a pesar de que hemos recibido al Señor en su corazón, a pesar de tantas cosas y a pesar de que tenemos un deseo de seguir adelante y de servirle a Él, a pesar de todas esas cosas, no hemos aprendido todavía. ¿Sabe qué? No hemos aprendido todavía a hacer el trabajo que el Espíritu Santo nos asigna que hagamos donde Él nos tiene. Entonces, ese conflicto, ¿verdad?, todavía es un conflicto terrible en muchas iglesias, porque nosotros estamos acostumbrados a lo humano, a lo terrenal, y difícilmente nos acostumbramos a la dependencia del Espíritu. Entonces, en una iglesia no pueden haber dos revelaciones, no pueden haber tres revelaciones, no pueden haber 5 revelaciones, tiene que haber una revelación. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo Espíritu y el Espíritu Santo no se contradice. No me dijeron amén. Hay una sola revelación porque hay un solo Espíritu. Ahora, que el Espíritu se mueve de muchas maneras diferentes es otra cosa, muy diferente. Porque el Señor puede poner misioneros acá y en otra iglesia no puede poner misioneros. El Señor puede poner aquí grupos de música y el Señor no puede poner grupos de música en otro lugar. Son asignaciones que no las damos nosotros, las da el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, hay una asignación del Espíritu Santo aquí, 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 aquí para este lugar hay una asignación del Espíritu Santo. ¿Usted no me cree eso? No me ha dicho amén. Tiene que leer las 7 iglesias del libro Apocalipsis. El Señor tenía una asignación diferente para cada una de esas iglesias. A cada iglesia el Señor le estaba demandando cosas a ellos, cosas que eran diferentes a la otra iglesia, a la otra iglesia, a la otra iglesia, a la otra iglesia. Entonces, habían cosas diferentes en cada iglesia. Ahora, la iglesia de Esmirna no podía quejarse y decir, ¿por qué la iglesia de la Odisea son así? ¿Y por qué nosotros somos así? O sea, si usted está en la iglesia de la Odisea, ¿verdad?, acepte la asignación que el Señor le da a su iglesia. Deje que el Espíritu maneje las demás iglesias como a Él le place. Entonces, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjese, después del segundo conflicto, ¿verdad?, que hubo. El primer conflicto fue el escándalo porque el Espíritu Santo se había derramado. El segundo escándalo fue porque se había sanado un cojo en el templo de la Hermosa y el Espíritu Santo por segunda vez vuelve a caer. Entonces, dice ahí la Biblia que a partir de ese momento, fíjese, como ya el Espíritu había caído sobre las personas, el Espíritu Santo comenzó a revelarle a las personas cuáles eran sus asignaciones que tenían que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ponía pastores, ponía diáconos, ponía diaconisas, ponía ancianos, ponía líderes. El Espíritu Santo empezó a poner,
fíjese, todas esas cosas, ¿sabe cómo las ponía? Oraban entre ellos. Y se derramaba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo decía, escójamelo a él para diácono. ¿Se recuerdan cómo escogieron los primeros 7 diáconos? Fue el Espíritu Santo quien los escogió. ¿Se recuerdan los pastores? ¿Se recuerda cómo Pablo fue escogido? Fue escogido por el Espíritu Santo. Hermano, oiga lo que le voy a decir, esto va a sonar fuerte. Y es la verdad. Incluso podemos tener el Espíritu Santo, oiga lo que le voy a decir, es fuerte. Podemos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y aún así podemos estar en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Usted me puede decir, ¿cómo puede ser eso? Le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerdan de este hombre, de este siervo de Dios, que el Señor le habló a él y le dijo, a ver si se acuerdan del nombre de él? Vete, mire cómo habla el Espíritu Santo. Vete, así de entrada, una orden. No es pregunta, no es sugerencia, es una orden. Vete a la calle llamada a la derecha, busca la casa tal y ahí vas a encontrar a un hombre ciego llamado Saulo de Tarso, que está orando, porque yo le he revelado que voy a mandar a alguien que ore por él. ¿Fue el Espíritu, sí o no? Sí, amén. Fue el Espíritu, porque ahí dice la Escritura, fue el Espíritu. Ahora, ¿quién era ese? A ver, ¿se acuerdan? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Comienza con la letra A. A. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? No. Adonías, un nombre bonito. Ananías, ¿se llamaba Ananías? Dice la Biblia, no, Aarón no fue Aarón, hermano Moisés. Dice que el Señor le dijo, el hermanito le dijo, Señor, le dijo, amén, me encanta que me uses y yo voy a orar por él, amén. No, dice la Biblia que él dijo, no estoy yendo a orar por ese hombre. ¿Que acaso tú no lo conoces? Es el que asola la iglesia. Es un hombre intolerable. Nos escondemos de él. Y a ti se te ocurre que yo vaya a orar. Vamos, Señor, ¿qué pasa? Oiga, un hombre lleno del Espíritu Santo cuestionando al Espíritu Santo. Es posible. Pero uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Tiene que tener mucho cuidado con ¿qué? Con la carne. Porque el Señor lo dijo, la carne, ¿verdad?, es la que bloquea el mover del Espíritu. Hermano, nuestra humanidad, y ¿a qué me refiero con la carne? Es que tú tienes tu forma de pensar, tú tienes tu forma de razonar, tú tienes tu forma de ver las cosas, tú tienes la forma de hacer las cosas. Tú puedes decir, esta agua para mí debe de estar aquí. Pero el Espíritu Santo puede decirte, no es aquí, la quiero aquí. Entonces tú estás cuestionando ¿cómo? Estás cuestionando tu forma de pensar, estás utilizando tus sentidos, tus habilidades, tu razonamiento, tu experiencia, tus estudios. Entonces, hermano, el Espíritu Santo le da la orden a este hombre. Y ese hombre le dice, no, que no, que no, que no. Y mire, hermano, Dios es tan misericordioso que le dice a él, ve, le volvió a decir por segunda vez. Mi hermano, déjeme hacer una pregunta, una pausa. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que esperar que Dios nos diga lo mismo para poder hacer la voluntad de Él? Yo he tenido que hablar con muchas personas que andan buscando la iglesia perfecta, al pastor perfecto, el lugar perfecto. Les he tenido que decir estas palabras.
Hay muchas veces que usted no quiere estar en determinada iglesia y yo estoy de acuerdo. O sea, yo no me voy a poner de súper espiritual, le voy a decir, es cierto, estoy de acuerdo con usted. Si usted no se siente, oiga lo que le estoy diciendo, si usted no se siente, ¿a qué me refiero con eso? Es decir, que usted no siente en la carne, que ese es el ambiente que usted anda buscando. Usted no oye con sus oídos las palabras que usted espera que le digan. Si usted no se siente bien, pues váyase. Yo estoy de acuerdo con eso, porque yo como humano lo aplico también. Pero oiga, este es el consejo que le he dicho a toda la gente todo el tiempo. Pero usted tiene que saber cuál es la asignación que el Espíritu Santo tiene para usted. Si el Espíritu Santo le dice, te quedas allí, ¿qué le toca a usted? ¿Cuestionarlo? No. Le toca quedarse ahí. Tiene que descubrir, y aquí está otro mensaje que ya lo prediqué, tiene que descubrir cuál es su propósito por el cual Dios lo tiene ahí y tiene que quedarse ahí, aunque a usted no le guste. Y eso aplica para mí y para todos. Aplica para mí y para todo el mundo. No te gusta, estoy de acuerdo. No te gusta a ti, peor me va a gustar a mí. Pero no se trata de eso, se trata de qué es lo que el Espíritu ya tiene planeado. Y entonces, como dice el tema que le estoy predicando, tengo que yo trabajar con el Espíritu. Dice, tengo yo que trabajar con el Espíritu. Tengo que yo trabajar con el Espíritu para que las cosas salgan bien. Entonces, el Señor lo que quiere es que hagamos su voluntad. Le voy a decir algo fuerte. Lo he dicho como 2 veces, creo, como 2 veces. Pero si usted no obedece la voluntad del Espíritu, usted es peor que un hechicero. Usted es peor que un brujo, que una bruja. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Saúl, que la rebeldía es peor que la hechicería, es como una hechicería. Es decir, que la rebeldía ya no es el Espíritu Santo que está trabajando, sino que es otro espíritu. Usted está invocando otro espíritu y está siendo manipulado por otro espíritu y es como un hechicero, como un brujo, como un adivino. Es una abominación. Los brujos, la hechicería, la adivinación, dice la Escritura, es abominación delante de Dios. Y así comparó el Señor la rebeldía y la desobediencia de Saúl, cuando Saúl no quiso obedecer lo que el Señor le dijo y le costó tan caro que lo quitó del reino, quitó el Espíritu Santo que estaba en él e hizo que él y sus hijos murieran en manos de los filisteos de una manera avergonzada. Colgaron sus cuerpos en un árbol y ahí quedaron humillados delante de todo Israel y de los filisteos. Ahora, ¿cuál es? Voy a usar una expresión que mi papá usa. ¿Cuál es el chiste de todo esto? ¿Sabe qué? El chiste de todo esto es obedecer lo que el Espíritu quiere que hagamos. Hermano, al sentido humano no tiene lógica. Nunca va a tener lógica. ¿Cómo usted va a ir a orar por alguien que anda buscando matarlo? Pues sabe, el Señor le dijo el Espíritu Santo, ve porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar a este cuán necesario es que padezca por mi nombre. Y usted sabe que llegó, y dice la Biblia, llegó allá este siervo de Dios, porque para que Dios le haya hablado y sea dirigido por el Espíritu es porque de verdad estaba bien con el Señor. Y llegó allá y le dijo, siervo del Señor, ¿verdad? ¿Usted ha oído cómo se trata unos hermanos en una iglesia? Siervazo, mi hermanazo, mi hermanaza, siervita y bla, 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 bla. Y esos títulos a mí no me gustan, hermano. Nunca me han gustado. Nunca. Reverendo, reverendísimo.
Ni a mí me gusta que me digan eso. Y aunque si lo soy o no lo soy, no me interesa, ¿no? O sea, para mí no me cala eso. No me gusta, nunca me ha gustado. ¿Usted cree que él llegó así? No llegó así. Llegó con un poco de despectivo. Don Pablo, fulano de Pablo, estoy aquí no por mi propia voluntad, porque el Espíritu me habló y me dijo que pusiera mis manos, mire cómo lo hace el Señor, hizo que las manos del que no quería las pusiera sobre aquel que no quería ni verlo, ni visitarlo, ni mucho menos tocarlo, pero el Señor le mandó con las manos y ora para que reciba la vista. Y hermano, dice la Biblia que cuando puso sus manos, recibió la vista y empezó a ser bautizado por el Espíritu Santo. Y oiga, y dice la Biblia que a partir de ahí fueron grandes amigos. Amén. Que va, nunca más se vuelve a hablar de ellos dos. Nunca más. Para que vea que aún hasta los que son llenos del Espíritu Santo, a veces tenemos unas obritas de la carne que arruinan el plan de Dios. Entonces, hermano, dice aquí la Biblia, quiero leer nuevamente el verso 9, verso 31, capítulo 9, para finalizar. Dice la Biblia, entonces las iglesias tenían paz. Esa palabra paz en griego es la palabra eirene, que significa unión. Usted sabe, usted cree que la Biblia, mire, por fuera del Imperio Romano, los sacerdotes unidos destruyendo la iglesia. Pero aquí el Espíritu Santo está diciendo que tenían paz. ¿Es paz eso? No. ¿Sabe qué está hablando? La iglesia estaba unida. Hay un secreto que no todas las iglesias lo han aprendido. Y es de que cuando estamos unidos, hermano, el enemigo no puede dañar esa unión. Cuando estamos unidos. Pero cuando estamos desunidos, allí hay puertas abiertas donde el enemigo entra fácilmente, fíjese, entra fácilmente a hacer destrucción. Fácilmente. Yo tuve una visión, tuve una iglesia de 400 personas. El Espíritu Santo habló y hizo una advertencia. El primero que se burló fue el pastor de esa advertencia del Espíritu. ¿Sabe qué pasó? Vino el momento difícil, la iglesia se dividió, se deshizo. Y cuando estaba en esa iglesia, me preguntaron, ¿por qué pasó esto? Yo les dije, bueno, que pedirle al Señor la revelación, ¿cuál fue el problema? Y ese día en la noche, el Señor me mostró una visión, que había una sombra negra que entraba a la iglesia de noche, hacía el daño, lo dejaba en la iglesia y luego salía tranquilamente. Y esa sombra negra había encontrado una puerta abierta donde entraba y salía con toda tranquilidad. Ahora, hermano, la desunión, fíjese, la desunión ocasiona esos problemas. Ahora, aquí hay una iglesia unida. Fíjese, está diciendo aquí, las iglesias estaban unidas en Judea, Galilea, Samaria, y eran ¿qué? Eran edificadas. La palabra edificar es la palabra original que se llama oikodomeo, que significa constructor de casas. Entonces las iglesias eran construidas. Bueno, aquí tenemos un constructor que ha sido constructor, 2 constructores, hermano también constructor, yo también constructor.
Las hermanas no han sido constructoras. Y cuando uno va a construir, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero tiene que pensar antes de levantar algo? ¿Usted piensa en el techo? No. Piense en lo de abajo. ¿Usted piensa en ventanas? Piense en la parte de abajo. En la parte de abajo, ¿cómo se llama? Se llama fundamento. Fundamento, cimiento, base. Hay muchos nombres. Entonces, las iglesias, fíjense, las iglesias eran construidas porque había un fundamento. ¿Cuál era? A ver quién me lo dice. ¿Cuál era el fundamento en el cual las iglesias se construían? Se construían. ¿Cuál era su fundamento? ¿Cuál era ese fundamento? Las iglesias eran construidas bajo, le voy a dar la pista, bajo las reglas. ¿Cuáles eran las reglas? Unión. La palabra de Dios. Yo nunca he visto en todos los años de experiencia donde hay reuniones que se abra la palabra de Dios y se diga, aquí vamos a hacer, le guste o no le guste, esto que aquí está escrito. Nunca se ha hecho. La iglesia tenía la doctrina de los apóstoles y de los profetas, y en base a esa doctrina, que era la palabra de Dios, se construía y se organizaban las iglesias. Entonces, las iglesias tenían unión, se construían bajo el fundamento de la palabra. Usted sabe que aquí hay cosas que la Biblia dice que no las tiene que hacer. Aquí en la Biblia hay cosas que dice que usted no las tiene que hacer. Aquí la Biblia dice hay cosas que usted las tiene que hacer. Entonces, el problema no es, yo personalmente, con la experiencia que tengo, no veo que el problema sea que lo haga o no lo haga. El problema es que no sabemos que está aquí escrito. Entonces las cosas nos caen de sorpresa en la cara. Hermanito, la Biblia dice que usted tiene que hacer esto en la iglesia. ¿Y yo qué? Dice la gente. Aquí ha pasado. ¿Y desde cuándo? ¿Ve? ¿Por qué yo? Mira, ¿y este que está aquí qué? Ustedes son testigos de todo eso. Ahora, las iglesias tenían unión, eran edificadas, y dice, andando. Ahora, la palabra andar es la palabra porenomai, que significa viajar, salir, caminar. O sea, las iglesias tenían jornadas que el Espíritu Santo les establecía a ellos y tenían que ellos obedecer. Le voy a decir algo que va a sonar un poco contradictorio, pero ¿sabía usted que hay veces que el Espíritu Santo no quiere que se predique? Está interesante. ¿Ha leído usted? Usted tiene que... yo le voy a dejar mucha tarea al libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Porque me tiene que estar diciendo muchos amén y no me lo están diciendo. ¿Sabía usted que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un verso donde dice que el Espíritu Santo no les permitió a ellos que predicaran en ciertas ciudades? Amén. Oh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a razonar dónde sí y dónde no, le corresponde al Espíritu. Ahora, si Él sabe dónde sí y dónde no, entonces tenemos que depender de Él, y depender de Él es preguntarle a Él. Entonces, preguntarle a Él, ¿verdad? Usted puede decir en este momento, Espíritu Santo, ¿dónde quiere que bautice? No te dijo nada en ese momento, pues ponte a orar. No te dijo nada en la oración, ora mañana, ora pasado mañana, y espera en la oración, ¿verdad? El momento donde Él te diga, vas para tal lugar.
Eso es trabajar con el Espíritu. Dice la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hubieron partes también donde el Espíritu sí les dijo, aquí prediquen. Y hay veces que el Espíritu dice, predica aquí, y uno dice, wow, aquí está candela la cosa. Pero Él dice que predique y tiene que hacerlo. Entonces, andaban en el temor. La palabra temor en el original es la palabra phobos, que significa alarma, miedo, terror. Se lo voy a aplicar. Estamos ya finalizando. Fíjese. ¿Usted tiene terror del Señor? Ay, pastor, usted lo que está diciendo. ¿No sabe usted que cuando el Señor llevó a Israel al monte Sinaí y cayó el fuego de Dios en aquel monte y temblaba? ¿No ha leído que el pueblo de Israel tenía temor y pavor al ver que el monte humeaba y que salían las voces, los truenos, los relámpagos y que la nube hablaba con Moisés? Hermano, dice aquí la Biblia que las iglesias tenían temor, es decir, tenían terror. ¿De qué? Tenían terror, tenían miedo, estaban alarmados. ¿De qué? De la presencia de Dios. Es decir, hermano, que ellos reconocían en ellos que la presencia del Señor, hermanos, eso es algo terrible, estar delante de Él. ¿Por qué? Porque el Señor, como bien puede traer bendiciones, también puede traer juicios. Como Él es misericordioso, lento, pasivo, también, hermano, Él es severo. Entonces, hermano, la iglesia había aprendido del Señor a andar en temor, es decir, mire, discúlpeme, pero yo estas cosas no las puedo hacer. ¿Sabe por qué? No lo voy a hacer, no porque me estén viendo los hermanos, o porque la posición que me han dado en la iglesia me lo prohíba, o porque me esté viendo el pastor. ¿Sabe por qué no lo voy a hacer? Porque tengo miedo del Señor. Tengo miedo de lo que Él vaya a hacer conmigo, porque Él me está observando. Entonces, esa conciencia, hermanos, en la iglesia de aquel entonces, fíjese, esa conciencia en la iglesia de aquel entonces estaba presente. Y dice la Biblia, todos los hermanos de estas iglesias se movían en temor del Señor. Se parece al temor de nosotros, ¿verdad? Que hemos visto. Hoy usted mata, degolla, entierra, asesina. Y va al culto y dice gloria a Dios. Como que no ha pasado nada. Hemos perdido el temor. Dice el temor del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hemos tenido una vida sobrenatural y una experiencia con Él para conocerlo a Él como Él es. Como no lo conocemos como Él es, fíjese, jugamos con Él. Jugamos y nos pasamos de la línea, fíjese, con Él, pensando que Él es así, cuando el Señor no es así como nosotros consideramos. La iglesia tenían temor del Señor y se acrecentaban. La palabra acrecentar en el original es la palabra pletuno, que significa incrementar, multiplicar, abundar. Una iglesia que estaba creciendo financieramente, ¿verdad? Espiritualmente y numéricamente. Habían tres niveles. Usted dirá, ¿eran empresarios? No. ¿Sabe cuál era la clave? Es que eran unidos. Tenían temor del Señor. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Aprenda esta noche. Váyase con un diamante de esta noche.
y aprenda que si las cosas no están presentes, es imposible pedir el resto. No pidamos lo último cuando el fundamento no lo tenemos. Las iglesias eran edificadas en la doctrina de los apóstoles, las iglesias eran unidas, las iglesias tenían temor de Dios, y con una iglesia o con un hermano o con un grupo de ese calibre se puede hacer demasiado. Solamente eran 12 que consiguieron a 120, 120 que consiguieron a 5,000, 5,000 que siguieron, hermano, se ganaron ciudades de Judea, Galilea, Samaria, y me imagino que hasta Jerusalén se habían metido ya. O sea, ¿dónde está la clave? No está en el dinero, no está en la educación, no está en la raza, no está en el idioma, no está en la cultura, no está en lo físico, no está en los talentos que tengamos. La clave está en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Se acrecentaban fortalecidas. En nuestra Biblia, en la versión 1960, utiliza la palabra fortalecidas, pero en el original la palabra que utiliza es la palabra consolar, consolar. Y la palabra consolar en su lenguaje original es la palabra paraclesis, paraclesis. Ya vimos, ¿se acuerda que vimos que el Espíritu Santo, la palabra original es paracleto, que significa consolar? Pregunto, ¿por qué el Señor nos dejó un paracleto? ¿Por qué el Señor nos dejó un consolador? Hermano, si nosotros formamos una iglesia y queremos formar una iglesia, ¿qué es lo que nosotros pensaríamos? Y oiga lo que le voy a decir cuando termino con esto. Y esto está bueno. Esto es lo que hacen las iglesias en este país. Y si no me lo cree, váyase a las redes sociales, váyase al internet y usted va a encontrar muchas compañías. Exactamente eso es el trabajo de ellos. Y yo me he quedado sorprendido porque a mí me mandan mucha publicidad de ese tipo. Pero sabe que si nosotros formamos una iglesia, ¿verdad? Vamos a una de esas compañías, mandan un asesor con su traje, con su corbata, se sienta en la reunión y él abre un paquete, así, un folder enorme, lo abre sobre la mesa, pone una pizarra, pone un proyector y comienza a explicarnos. ¿Ustedes quieren formar una iglesia? Bueno, les va a costar, ellos dicen, les tenemos varios paquetes y hoy los precios que les estoy dando son precios reales: 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. En cada uno de esos paquetes hay lo siguiente: le enseñan cómo manejar las redes sociales, le enseñan cómo manejar publicidad en el periódico, en la televisión, en la prensa, le mencionan cómo proyectarse a nivel social con juegos educativos, con programas para el beneficio de la comunidad, y le dicen, de esta manera su iglesia va a ser una iglesia reconocida y va a ser una iglesia que va a crecer sin precedentes. Entonces viene usted y dice, ¿qué es lo que nuestra iglesia necesita? Bueno, necesita un ingeniero en electrónica para que nos diseñe una red social. Necesitamos un licenciado, ¿verdad?, para que lleve la contabilidad. Necesitamos un músico que se haya graduado en la carrera de música de una de las universidades. ¿Usted sabía eso? Lea el periódico, compre el periódico, ¿verdad? Lean la parte de atrás y va a ver en las iglesias que están pidiendo músicos graduados para que vayan a tocar el piano a la hora de las alabanzas, ¿verdad? Y ahí están las condiciones y todo. Le pregunto, ¿alguien estaría pensando en un consolador? Hasta el nombre suena un poco extraño, ¿no?
¿Alguien está pensando en un consolador? Oye, vamos. El Señor está diciendo, les voy a dejar el consolador. Eso es lo que necesitan, no más. Punto. En la iglesia no ha aprendido eso. Que lo único que necesitamos es un consolador, no más. Pero usted se va a preguntar, un consolador, pero ¿qué me va a consolar él? Yo no necesito un consolador para que me consuele. Yo necesito alguien que me produzca, alguien que produzca finanzas, que produzca actividades para recaudar fondos, para sacar esto, alguien que diseñe, ¿verdad?, una página de internet bonita para la iglesia, alguien que sepa decoración y me decore el altar, porque la gente quiere ver algo bonito. Vamos, ¿para qué quiero un consolador? Oiga la palabra consolador, y eso no lo dije la vez pasada. Cuando la iglesia atraviesa pruebas, y esto es algo que se lo quiero regalar a cada uno de ustedes para que se lo lleve, le va a servir mucho. Cuando la iglesia atraviesa pruebas, ¿qué es lo que uno necesita en ese momento? Alguien que lo consuele. Cuando usted está pasando problemas, ¿qué es lo que usted necesita? Que alguien se le acerque a su lado y lo consuele, le dé palabras de aliento, lo anime, lo levante, lo empuje, le ayude. Y ahí agregue todas las palabras. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, pasamos pruebas en la iglesia y le reclamamos al pastor, le reclamamos a la esposa del pastor, le reclamamos a los otros líderes de la iglesia, le reclamamos a la iglesia completa y al final, ¿verdad?, el único al que no le hemos echado la culpa, pero que siempre le llega su turno, es a Dios. Y nos vamos, nos alejamos de sus caminos. ¿Pero sabe por qué? Porque no hemos comprendido todavía que esa es la función del Espíritu Santo y Él está para consolarnos, Él está para ayudarnos. ¿Se acuerdan que le predicamos que cuando estuviéramos en problemas y que tuviéramos que decir algo, qué fue lo que el Señor dijo? No se preocupen, no se alarmen, porque es lo que tienen que decir. En el momento de que lo tengan que decir, allí el Espíritu Santo pondrá la palabra en su boca. Es dependencia de Él. Esa es dependencia. No hemos aprendido a depender de Él, no conocemos las funciones de Él. Entonces, al estar en esa situación, tratando de manejar una iglesia, es obvio que todo se vaya a la ruina. ¿Por qué? Porque ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras palabras, le faltó conocer primero las cosas. ¿Por qué se dejaron? Cuando no sabemos por qué se dejaron, entonces el enemigo toma ventaja de todos, en todo momento. Y esas son las consecuencias. Entonces, lo último, la palabra paracleto es la palabra que se utiliza para mencionar y referirse al Espíritu Santo. ¿Sabe usted qué significa paracleto? Consolador. ¿Sabe cuál es la palabra paracleto? Es una palabra compuesta. Son dos palabras. Paracleto es una palabra compuesta. ¿Y sabe qué significa cada una de esas dos palabras? Significa alguien que está... Mira lo que voy a hacer. Es alguien que está... ¿Dónde me ve usted? Parado o sentado. Me ve al lado de esta persona. Esa es la función del Espíritu Santo, estar al lado de cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para criticarnos, para hacernos pedazos, para destruirnos, para señalarnos los errores. ¿Sabe para qué? Para darnos órdenes, para dar orden y estar a nuestro lado. Eso significa Espíritu Santo, eso significa paracleto. Eso es todo.
Entonces, usted tiene a alguien que está a su lado. ¿Para qué? Para que le diga qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Se fijó qué fácil? ¿Se fijó qué fácil? Esa es la función del Espíritu Santo. Alguien que está a nuestro lado sabía, si el hermano Edgar está comiendo un hot dog allá en Upper Darby y yo estoy en la otra punta del país, el Espíritu Santo está a la par del hermano Edgar y está a la par mía. Porque el Espíritu Santo puede hacer eso, pero Jesús no podía hacer eso. O Jesús o estaba con Edgar o estaba conmigo. Ahora, si estaba con Edgar, él sabía lo que yo estaba haciendo, pero no podía estar físicamente al lado mío al mismo tiempo. Ahora, por eso es que él dijo, me voy y les mando otro que les conviene a ustedes, y ese les va a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a tomar de lo mío, toma del Padre y se los entrega a ustedes. Entonces, hermano, aquí estamos descubriendo una de las funciones del Espíritu Santo, que Dios lo ha dejado a nuestro lado para darnos órdenes. Pongámoslo en práctica y terminemos. Pongámonos de pie. Aquí estamos en un lugar. Estamos en un lugar porque el Espíritu Santo ha dado orden que estemos aquí. Y estamos aquí bajo una asignación, bajo una orden que el Espíritu Santo nos ha entregado. Conozca esa orden. Yo se la puedo comunicar a ustedes a través de la palabra, cuál es la orden que el Señor, que el Espíritu Santo quiere para este lugar, para cada uno de nosotros. Usted tiene dos opciones: lo cree o lo rechaza, pero no puede estar en un estado intermediario. Tiene que estar en uno de los lados opuestos. ¿Lo cree o lo rechaza? Ahora, yo le digo una vez más, el Espíritu Santo quiere personas que trabajen con Él en este lugar. Yo estoy aquí y hablo de aquí, no hablo de otro lugar porque yo no estoy en otro lugar, estoy aquí. Y por estar aquí recibo las instrucciones para este lugar, no para otro lugar. Recibo las instrucciones para estas personas, no para otras personas. Y el Espíritu Santo quiere que comencemos una nueva trayectoria, una nueva jornada basado en las nuevas órdenes que Él va a entregar en estos días, en estos momentos. Yo sé que van a haber algunos que a usted no le va a gustar, como a mí no me va a gustar, pero es la voluntad de Él y tenemos que ser moldeados por Él. Acuérdese, mientras estemos aquí en la tierra, estamos siendo moldeados por muchas formas por la mano del Señor, porque Él nos está preparando para que cuando Él venga, nosotros entremos como un diamante refinado, brillante, como a Él le agrada. Déjate comandar por el que Dios ha puesto a tu lado, por el que Dios ha puesto en este lugar, por la palabra que Él nos ha entregado en este lugar. Pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos humillemos y dependamos de su palabra, y que cuando no nos guste, nos dejemos moldear por Él, porque necesitamos en todo momento ser moldeados por su mano poderosa. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, por tu palabra, por tu misericordia.
Gracias, Señor amado, por las asignaciones que tú nos das en cada tiempo diferente que vivimos, que atravesamos, que nos asignas. Tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de prueba, tiempos de abundancia, tiempo de estar callado, tiempo de hablar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Señor, tiempo de orar y clamar, tiempo de cantar y alegrarnos, tiempo de correr, tiempo de parar, tiempo de meditar y estudiar, tiempo, Señor amado, para enseñar y repartir. Padre Santo, tú conoces nuestros tiempos. Conoces, Señor amado, lo que nosotros tenemos que hacer por adelantado. Ayúdanos que en cada momento, que en cada circunstancia, sea tu Espíritu Santo moldeándonos, enseñándonos, y que sobre todas las cosas, Señor amado, aprendamos a esperar en ti, a consultarte a ti y a esperar, Señor amado, las instrucciones de parte tuya. Sabemos, Señor amado, de antemano todo lo que acontece y ocurre a nuestro alrededor, pero permite, Señor eterno, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo moldeándonos. Señor amado, tu palabra confírmala, tu palabra, Señor amado, establécela. Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro corazón, Señor amado, lo presentamos delante de ti, porque queremos, Señor amado, ser tus hijos, queremos agradarte, queremos complacerte, queremos, Señor amado, que seas tú quien pienses por nosotros, quien haga las cosas por nosotros, quien instruyasnos, Señor amado, a nosotros, quien nos hable a nosotros, quien nos comande a nosotros, y que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, el eje central sobre el cual todas las cosas giren a su alrededor. Señor amado, quita todo pensamiento premeditado de nosotros, toda expresión, Señor amado, con doble sentido, con alevosía. Quita de nosotros, Señor amado, toda intención pecaminosa, sino que más bien permites, Dios eterno, que nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente y nuestra boca estén vacíos para ser llenados de ti. Estén, Señor amado, dispuestos para ser utilizados por ti. Estén, Señor amado, en las condiciones óptimas para poder, Señor amado, glorificarte y ser de olor agradable solamente para ti. Dios eterno, tu palabra es una semilla que se siembra y que da fruto en su tiempo. Señor amado, permite que la semilla y su crecimiento no queden estorbados por la mano del enemigo, sino que más bien, Señor, sea tu Espíritu Santo cercándolo, poniendo ese vallado, Señor, para protegerla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén, Señor.